Hola Raulito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hoy día iniciamos un capítulo más de estas divertidas entrevistas. Esta vez nos tocó a nosotros. Una Y junto autoentrevista, contigo, Manuel. Una cosa, una ¿ah? paradoja más o menos. No, felizmente estoy bien, te agradezco. Y efectivamente, hoy día creo que es una tarde de historias, ¿no? Así que te Exacto. voy a dejar como siempre, la palabra para que nos cuentes, pues. Ok, gracias Raúl. Esto trata sobre las reacciones que han sucedido, por decirlo, en contra de nosotros, ya sea por algún error o no de nuestro jefe, publicidad o pues complicadas. También hay temas tensos, ¿no? Y acá una de las historias que quería compartir, ¿no? Yo recién había egresado del instituto y bueno, tenía que hacer ciertas prácticas, ¿no? Entonces, para tener, digamos, más confiabilidad al momento de poder laborar en una empresa de forma oficial, por así decirlo. Así que me recomendaron a un trabajo y yo en ese entonces había ingresado, pues, o todos egresamos con Fox, ¿no? Que era la herramienta para hacer, pues, lo que hoy día podríamos llamar un ERP, un CRM, sistemas integrados, digamos. Era un Fox for Unix. Entonces, bueno, en el instituto nos enseñaban bastante Fox aquí, así que nosotros salíamos con un buen nivel de Fox y casi con la confianza de que todos lo sabíamos, pues, pero no todos lo sabemos. Así que bueno, me tocó a mí elaborar mantenimientos, nuevos módulos, hasta que un día un usuario llama al departamento de sistemas y dice, hay un error, no me sale un cálculo, no recuerdo bien, ¿no? Pero era un error, ¿no? Entonces, En la aplicación que utilizaban, claro, ¿no? ¿ya? Que era parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en el primer piso, el usuario estaba en el segundo piso. Así que voy al segundo piso, llego donde el usuario y me dice, mira, hago esto y mira lo que me está saliendo, efectivamente era un error. Bueno. Entonces, bueno, me pongo a revisar qué es lo que había pasado y comienzo a revisar y no encontraba el error. Con todas las técnicas que nos habían enseñado, poniendo, digamos, bueno, antes no habían las herramientas como que hoy día tenemos, ¿no? Que tú paras el programa y continúas haciendo un debug, ¿no? Al menos yo no lo conocía en este tipo de Fox. Así que no encontraba el error y llamó a mi jefe. Me acuerdo que lo llamaba y no subía, ¿no? Hasta que, bueno, sube y sube así rápido, ¿no? Estaba apurado y agarra la herramienta y, bueno, utiliza unas opciones que yo las desconocía y ahí es donde venía lo que decía, ¿no? No siempre todo el mundo va a conocer de todo, ¿no? Por muy experto que te puedas creer, a veces siempre hay cositas que se escapan, No, y aparte, ¿no? aparte, Entonces, Manuel, disculpa que te interrumpa, pero aparte no había sí. la famosa internet, ¿no? Entonces no es Ah, cosa de que voy y busco el error y me da, oye, ¿qué hago, no? O sea, uno por tenía, ejemplo, tenía que saber o tener ahí los libros a la mano como para echarse a buscar qué podría hacer. exacto. Y este era el año 93, me acuerdo claramente. Yo Ah, ingresé en antiguito, 92, antiguito. el 93, ¿no? O sea, y bueno, entonces él llegó y en, no sé, pues 2 minutos encontró el error. Y entonces voltea y me dice, ya de abajo conversamos, me dice, ¿no? Y habló con el usuario se quedó tranquilo y ya. Y abajo me metió un café, pues, ¿no? Dijo que cómo era posible, Pero, que yo pero, no pero podía. más o menos te lo dijo de buena manera, buen trato, Sí, sí, profesionalmente, fue un café de buena manera, pero un poco exaltado, ¿no? o sea, ¿No? Porque te gritó o no te gritó. no me gritó, Ah, ¿no? ya. Me llamó la atención, Ah, ¿no? ok. Me llamó la atención Bueno, que bien. cómo era posible, ¿no? Que no, que yo, un exalumno de tal instituto, no pude haber encontrado ese error y él tuvo que ir, que soy el jefe, tuve que dejar cosas para encontrar ese error en, no sé, pues 2 minutos, ¿no? Entonces todo 2 horas, ¿no? Claro, entonces yo, claro, me sentía mal porque en parte pues yo decía, uy, no, ya esto me fue mal, ¿no? Ya ahorita me vas a decir, agarra tus cosas y te vas, ¿no? Porque también era una época de recesión en el Perú, ¿no? Entonces atrás mío había un montón de personas que querían estar en esas prácticas. Bueno, felizmente me llamó la atención, me dijo, tienes que tener más cuidado, tienes que revisar acá, y él se fue calmando. Tal vez en ese momento él también estaba presionado por otras cosas, ¿no? Él, como ya cuando uno ha liderado ciertos equipos se da cuenta que hay otras presiones de otras formas, ¿no? Y uno como programador en ese momento no te Otras das índoles cuenta. también, ¿no? Sí, Exacto, ¿no?
Sí. Bueno, Bueno, así que, en todo caso son cosas que pasan y digamos que sí, si la llamada de atención de alguna forma, digamos, hizo al turista, yo creo que, bueno, y es es parte parte del oficio, del ¿no? aprendizaje y parte de la vida profesional, ¿no? Luego a ti te tocará, pues luego me ha tocado también meter cafés a algunas personas, pero es parte del aprendizaje, tal vez, ¿no? Cafés en el buen sentido, ¿no? O sea, un café diciendo de por cómo has podido meter esto, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es que Digamos que me tienes un dijo primer que caso, digamos que tienes un primer caso con una reacción, digamos, alturada, digamos. ¿Te ha capturada, pasado sí, alguna otra cosa? capturada, ¿no? Capturada. No, 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 digamos, no es que me llamó la atención delante del usuario, no, me llamó, Claro, no, claro, se se dio dio su problema y espacio abajo. y pudo Sí, creo alturada, que, realmente fue creo que lo alturada. hizo bien, ¿ah? Creo que lo hizo bien y es lo adecuado, ¿no? Separarte un espacio, hablar a solas contigo, de repente en un tono un poquito más fuerte, pero al final justamente para hacerte notar pues que había algo, digamos, que podías mejorar, digamos, ¿no? Creo que, Exacto, bueno, ¿no? Entonces, sí, y bueno, entonces en ese entonces me acuerdo que esas calificaciones preprofesionales te servían no me acuerdo para que tu certificado final te tenía que poner una nota. Entonces yo estaba asustado, bueno, ahí tenía yo 19 años, creo, casi entrando a 20, entonces estaba asustado y un calichín, ¿no? Y dije, uy, ahora sí me calificó mal y ya se me hizo todo un mundo, ya se va a hacer difícil sacar mi título. Y felizmente cuando ya me entrega la nota con miedo abrí mi sobre, que ahí lo tengo, yo lo tengo guardado como un recuerdo, ¿no? como recuerdo de Me la puso llamada de 10. atención o recuerdo de qué. No, recuerdo de varias cosas, ¿no? La llamada de atención y Claro, finalmente me puso un 16, ¿no? ah, pues está muy Entonces bien. me sentí contento porque finalmente mi trabajo sí fue valorado, para mí 16 dentro de esta práctica en un instituto de buen prestigio, con el nivel Oh, que es se una buena tenía. calificación, definitivamente. Fue una buena calificación dentro de esto que me salió mal, pues bueno, ok. Y esa era la primera anécdota que quería compartir, ¿no? Entonces, Simpático, simpático. después de las tormentas llega la paz, ¿no? Y finalmente, pues uno va aprendiendo y ahí aprendí dos cosas, ¿no? Como dijo Raúl, que a veces cuando alguien comete un error, pues no lo puedes tú airear, ¿no? Delante de todo, porque tanto tú como jefe y a la otra persona que está a tu mando quedan mal los dos, más tú como jefe, ¿no? Y esa es una lección aprendida, ¿no? ¿No? Se reconoce los méritos en público, dicen, ¿no? Pero los errores se deberían, pues, decir en privado, ¿no? Y creo que él actuó de la mejor manera, ¿no? Bueno, califiquemos a tu jefe entonces, vamos a ponerle un 16 también, ¿ah? Un 16, sí. Bien merecido, bien Y bueno, merecido. luego me tocó, bien merecido, sí. Luego me tocó ya trabajos ya, digamos, reales en los que ya tenía un contrato y era un trabajo, en ese entonces me acuerdo, se comenzaron a reactivar en la construcción de carreteras en Perú, ¿no? En los años 90, pues el Perú sus carreteras eran un desastre, no se había hecho nada, así que a partir del año 92 por ahí, ya se comienzan 92, 94, se comienzan a reactivar carreteras y bueno, un gran amigo de familia pues me recomendó a esta empresa, una empresa que se dedicaba a hacer la supervisión de las obras en construcción. En construcción tú tienes el que construye, que es el contratista, y el que supervisa, que es el que ve que todo se haga bien, ¿no? Y es el que va a decir, esto hay que pagar, ese es el supervisor, y es el que representa al Estado peruano. Así se trabajan las obras en construcción, de cualquier índole, ¿no? El supervisor y el contratista. Bueno, entonces, por una recomendación de un gran amigo, de un señor, me recomendó esta empresa, me evaluaron, me dijeron, ok, sí, vas, y el trabajo consistía en viajar, ¿no? Ahí es donde tuve una experiencia de viajes en el interior del país, y esta vez me tocó viajar al sur del país, en Arequipa, pero no en la misma ciudad, sino en la parte, digamos, más al norte de Arequipa, ¿no? Colindante con Ica. Y ahí se desarrolló una obra muy bonita de carreteras, donde luego aprendí muchísimo de carreteras, pero bueno, yo estaba en el área técnica, que justamente era la encargada de hacer todos los cálculos matemáticos, ya sea en hojas de Excel como en la tecnología de ese entonces que se tenía, que era AutoCAD con Fox, ¿no? Para una serie de cálculos, ¿no? De interfaces, para hablarlo resumidamente. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer era las valorizaciones de obra, que las cuales eran valorizaciones semanales y mensuales, ¿no?
para ver los avances de obra, ¿no? En este momento eran las valorizaciones mensuales donde al final el supervisor dice, el contratista avanzó tanto y se le debe pagar tanto. Y hablábamos de números, o sea, números bastante grandes, ¿no? De $100,000, $120,000, $200,000, eran números fuertes, ¿no? Que el contratista estaba deseoso de cobrar, ¿no? Y eso recaía en toda nuestra área. Y una de esas partes recaía en mí directamente. Y ahí yo me acuerdo que tenía 23 años, pues 22, 23 años, todavía calichín, ¿no? Y me acuerdo que dentro de las cosas que tenía que hacer eran cálculos en Excel, en QPro todavía, y eran varias hojas, ¿no? En las cuales uno tenía relacionadas varias hojas con fórmulas, y creo que tenía que hacer un cálculo de pavimentos. Pavimentos es cuando tú le pones pues ya el asfalto líquido y el sólido. Entonces, pero son cálculos ya que los ingenieros tienen en mente. Si tú avanzas, digamos, 2 kilómetros, bueno, los precios de ese entonces deben ser $30,000, por decirte, ¿no? $40,000, o sea, ya pues 40,000, 20 o 30,000 tanto, pero no te puedes salir de esos rangos, ¿no? Porque es así, Claro, son precios además que los internacionales. ingenieros normalmente que están a cargo de las obras, como tú dices, ¿no? Son gente de experiencia y ellos ya tienen, como tú dices, el número, ¿no? La proporción Ya, numérica, ¿no? Tantos kilómetros, claro, tantos dólares aproximadamente y pues rápido, pues, ¿no? Pueden lo determinar. sacas. Exacto. Y no sé, Tienes pero toda, yo, no sé, yo no tenía la menor idea más que mi Excel, ¿no? Lo que me arrojaba el Excel, ¿no? por supuesto. Entonces, yo agarro un cálculo y se lo doy pues al jefe de todos nosotros, que era un colombiano, y él revisa, me acuerdo, porque yo lo miraba y decía, así, así, ¿no? No, esto no puede ser, me decía, esto no puede ser, por favor, vaya y revíselo, ¿no? La primera vez yo lo revisé y yo todo porfiado, pues, ¿quién me va a ganar en QPro, no? El Excel, lo manejar yo? Ingeniero, está correcto. Y me mira y de nuevo me dice, no puede ser correcto. Este número no es correcto, me dice. De nuevo me voy a revisar y veo, pues, y digo, está todo bien sumado. Y le vuelvo por... Y ahí lo saqué casilla y me dice, le he dicho que este número no está correcto. Eso no puede ser el cálculo, me dice. Hay algo que está mal, por favor. Vuelva a revisar su hoja. Y yo le vuelvo, porque digo, ya le he revisado, ingeniero. Está mi Excel, está por mi Pro, está bien. Y lo saqué de casillas al pobre colombiano. Y no es que me haya insultado, porque era una persona a uno, pero los colombianos hablan con mucha lisura. Y me acuerdo claramente que cuando llegó este grupo de colombianos, todos hablaban pues con lisuras. Y acá en el Perú, a pesar de que nosotros podemos hablar coloquialmente entre amigos, lo hacemos en forma informal, no en el trabajo, ¿no? Y los colombianos hablaban mucha lisura. Entonces, claro, cuando me dijo una lisura, pero no es que me insultó porque él quería insultarme con lisura, Pero no sino lo que era la forma justifiques, como ¿ah? hablaba. Pero no lo justifiques, ¿ah? De repente sí, No, no, claro, se excedió de repente un claro, o poco, sea, ¿no? no, entonces, y entonces efectivamente yo ya regresé asustado y comienzo a revisar de otra forma, y ahí viene un aprendizaje, ¿no? Lo que tú haces del mismo modo lo vas a hacer mal, porque, ¿no? Entonces comencé a ver la forma, ver el error de otra manera, ¿no? Y me di cuenta que había cometido un error, pues. Claro, Efectivamente había cometido un error, pues estaba usando una hoja equivocada, digamos, ¿no? Que había cambiado un nombre, no recuerdo bien, la cosa es que detecté el error, ¿no? Y fui y le dije al ingeniero, y le dije, disculpe, mi ingeniero, usted tiene razón. Y todavía me porfiaba, me decía, y estaba así, ¿no? Entonces ya le entregué pero el cálculo realmente cuando completo. te llamó digamos que te habló un poco con lisuras, digamos, se alteró un poco, te gritó un poco, sinceramente, ¿ah? No se alteró, pues, o sea, groseramente, ¿no? Sino que, a ver, para poner un poquito en contexto, cuando estábamos todos en Lima, antes de viajar, todo el equipo estaba reunido en Lima, los colombianos hablaban, no sé, se hacía algún trabajo y decía, hijo de puta, ¿no? Ese hijo de puta, válgame discúlpeme la expresión, es muy usado en Colombia, ¿no? En los paisas, sobre todo. Y para ellos es normal, tanto así que nosotros tuvimos que decirle que en Perú no se habla de esa forma.
¿no? Ya. Entonces, algo así fue en ese momento. Hijo de puta, pero le estoy diciendo que esto está mal, dijo, ¿no? Entonces yo me asusté, ¿no? Nunca en mi vida me había llamado de esa forma, ¿no? Ya. Claro, pero a mi parecer sí hay fallas, ¿no? Hay fallas de la persona a cargo, en este caso de los colombianos, ¿no? Porque cuando uno, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Cuando uno trabaja con equipos multiculturales, tienes que entender con qué personas estás hablando, ¿no? De dónde vienen, cuáles son sus costumbres, está bien lo que tú dices o no está bien lo que tú dices. O sea, no es que yo soy peruano y me voy pues a Colombia y hablo como peruano, con mis jergas, con mis lisuras, se podría decir, porque pues yo soy peruano y tienen que saber que yo soy peruano y todos se acomodan a mí. De repente antiguamente, de alguna manera, menos educación de alguna forma, pero ahorita, en este momento, digamos, a estas alturas sería inaudito, ¿no? Los equipos Claro, multiculturales hay que empaparse de dónde viene el equipo, sobre todo ahora, sobre todo desde que la pandemia, ¿no? Que hay mucho trabajo remoto, muchos equipos multiculturales de diferentes países, puedes hablar con alguien de la India, como pronto de Estados Unidos, o de Perú, o Sudamérica, Europa, y tienes que entender, todos tienen que tener tolerancia y moderación adecuada, ¿no? Entonces, no es que yo soy el jefe y empiezo porque soy colombiano, hablo y te trato así, porque tiene que entender claro, que esa palabra para un peruano es una palabra bastante fuerte. Entonces, sí. realmente en el contexto, a mi opinión, ese jefe que tenía se equivocó, ¿no? Se equivocó rotundamente, Sí, ¿no? seguramente. De hecho, claro, no era la forma. No, no estoy justificando, pero bueno, yo les estoy contando un trabajo en construcción civil. No es un trabajo en desarrollo de software, ¿no? Donde sea, donde sea. Y no, no, en construcción civil No, 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 no. es bravo. Pero Pero, tú no eres pero la estamos persona que armaba hablando. ese ladrillo, tío. Tú eres la persona de sistemas. O No, sea, no está bien, pero también yo no sé, ¿no? Sí, sí, está claro, no se puede hablar con lisuras, hoy en día menos, ¿no? Pero no estábamos en los 2000 ni siquiera, ¿no? no, Estábamos en los por eso, 90. pero digamos, por eso decía yo, Y, ahora en este contexto actual, ah, definitivamente sí, claro, es un buen ¿no? proceso. Ahora, eso no Aquí entre nos, justifica. porque mira que nadie nos va a escuchar, así que aquí entre nos, cuando él te llamó la atención, ¿tú qué sentiste? ¿Te dio un poco de temor o algo así? Yo en ese momento, cuando me llamó la atención de esa forma y luego me di cuenta, porque hasta yo pensaba que él se estaba equivocando, o sea, yo encima pensaba que él estaba equivocado a ese nivel, ¿no? Porque mi Bueno, mensaje pero habías hecho estaba. la tarea, lo Pero cuando revisaste. ya me doy cuenta que yo estaba equivocado, dije, lo primero que pensé fue, uy, creo que voy a perder creo que voy a perder mi trabajo y encima, lo peor de todo que pensé es que lo voy a dejar mal a la persona que me recomendó, ¿no? Claro, Porque sí era un error mío, ¿no? Al margen de lo que él podía gritar, porque en la época en construcción y en la atención que se vivía, era un domingo, ¿no? Se trabajaba de lunes a domingo, ¿no? Y me acuerdo que eran 9 de la noche todavía, domingo 9 de la noche, imagínate, ¿no? O sábado 9 de la noche. Había mucha tensión, ¿no? Se vivía, en los fines de meses se vivía un clima tenso, muy tenso. Y entonces era una época difícil, no ganaba mal, para ese momento estaba más o menos bien. Y decía, uy, ahora, pucha madre, esto voy a llegar a oídos del señor que me ha recomendado. Entonces, no, por ese lado yo estaba pensando, ¿no? Pero felizmente, bueno, al final todo quedó solucionado, se resolvió el problema y aprendí pues ya a hacer los cálculos de otra forma, pensando en global, ¿no? En carreteras en global, y luego ya afinaba los cálculos, y esa era la manera, ¿no? claro, claro. Y, sí, inclusive, Y después con el ingeniero lo invité una vez a mi casa, a la casa de mis papás, en ese momento para que tu vivía papá le en. llame la atención, claro está. No, y hablamos de ese momento, y me dijo, su hijo es una buena persona, pero es muy terco, le decía, y sí, y Ah, me hizo encima fue a salir de tu mi casa. casilla. O sea, tú le invitaste a tu casa, a tu papá, y encima se quejó de ti. No, sí, pero sí, ingeniero, pero usted me gritó, sí, pero tú te lo ganaste, me dijo. Pero viste que no le Eso fue solucionaste. ya entrando un Pero, poco ya más en amistad, ¿no? Con Manuel, el discúlpame, ingeniero. pero no has contestado al final mi pregunta. Yo te dije, cuando él te ¿Qué cosa? gritó, te llamó la atención, si te dio cierto temor o cómo te sentiste. ¿Temor en qué sentido? El temor No sé, en pues sentía claro, te era está de gritando una que. persona y te dio miedo o no Ah, te el dio temor de miedo. perder mi trabajo, ¿no? Ah, Ese ese fue el fue el... temor. Ok, ok, pero lo asimilaste, digamos, hasta Sí, cierto punto lo lo asimilé, ¿no? Lo entendiste. asimilé.
Sí, o sea, el temor era que dije, pucha, voy a perder mi trabajo, ¿no? Y no era algo así que en el Perú sobraba, pues en esa Claro, claro. época. No, pero igualmente, porque mira, yo creo que el mensaje que podemos dar es que, pues, indistintamente, ¿no? O sea, el contexto que tú dices es verdadero, sin embargo, no es un contexto válido para, digamos, el maltrato. O sea, nunca hay espacio para el maltrato. Y eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿no? La gente, con tal de no perder su trabajo, la gente aguanta, pues, de todo, ¿no? Ah, sí, No, bueno. no, Hoy no, en no, día no no hablo debería específicamente de ser. ti, pero en general, la gente soporta el sobretrabajo, ¿no? El amanecerse si es posible en el trabajo, el llevar el teléfono hasta la cama a dormir porque si te llama el jefe a esa hora tienes que contestarle, a veces que te gritan de mala manera, pues te tratan mal también inclusive, y uno está aferrado al tema de, oye, no, es que si digo algo, puedo perder mi trabajo. Y creo que ese no es un buen mensaje. Creo que el mensaje es hay que hacerse valer también, ¿no? O sea, cada uno tiene una Claro. capacidad y unas habilidades que lo puedes hacer en una empresa A, como en una empresa B, como en una empresa C. Si uno está seguro de lo que sabe, si uno está seguro de sus habilidades, uno lo puede hacer en cualquier empresa realmente, ¿no? En cualquier empresa. No sé si tienes otro caso, Manuel, algo más que te haya pasado. Y un caso ya, bueno, ya de más edad, ya de los 2000, un poquito más del 2000, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Pasa un altercado con el jefe de toda el área. Nosotros estamos en un área de que tenía que ver mucho con base de datos y con algún tema de mantenimiento de programación, precisamente para una empresa de seguros, ¿no? No voy a decir el nombre ni nada, ¿no? Entonces, ahí se hacía lo que justamente es parte de nuestro nombre de canal, ¿no? Se hacía mucha cocinita, ¿no? En el sentido de que los procesos eran muy manuales, entonces no había un soporte, digamos, con las metodologías que hoy día manejamos, sino era muy informal, muy manual, entonces se cocinaba mucho en base de datos, ¿no? Para que los cálculos cuadrasen, digamos, ¿no? Entonces, todo nacía, digamos, de algunas fuentes que las procesaban algunos compañeros. Esas fuentes se procesaban obteniendo información de otros eh, bases de datos externas, por decirlo así, y de ahí todo eso se unificaba luego en un proceso final que te daba un resultado, digamos, ¿no? Digamos, el estado inicial de ganancias y pérdidas de esta empresa, ¿no? Y ese resultado lo daba yo al final, ¿no? Eh, Luego de todos los procesamientos previos que se tenían de cocina tras cocina, ¿no? Era una alta responsabilidad, Manuelito. Sí, entonces era, todo el mundo creaba ingredientes de diferentes formas, ¿no? Ah, cocinaba por acá, uno le echaba su sal, su pimienta, el otro, ¿no? Ah, lo cocinaba y yo lo servía en el platito, que se viera bonito y se lo servía, ¿no? Ey, ey. Entonces me acuerdo que al final pues ya sirvo el plato, ¿no? Y yo me voy a almorzar justamente y el comensal pues me llama y dice, este plato está horrible, me dice, ¿cómo han hecho para echarle tanta sal? Algo así, haciendo la alusión, ¿no? Los Y me números no llama cuadraban, porque, mejor dicho. ¿ah? Los No números pagaban, no, pues no los números. cuadraban. Algo había. Algo así, no cuadraba, ¿no? Ya. Entonces yo voy a ver y le digo, pero el cálculo que yo he hecho de lo que he recibido está bien, ¿no? Y ya el tema se salió de control porque sin necesidad de usar pues groserías, el jefe comenzó a levantar la voz de una manera pues escandalosa, no era su forma de ser. Pero en ese entonces yo ya era otra persona diferente a lo que en las dos anécdotas anteriores y yo también le comencé a levantar la voz y mi voz era más fuerte todavía, ¿no? Ah, ya. Entonces ya comenzamos en un tema no de insultos, pero sí de levantarnos la voz, ¿no? Como dos fieras que están a punto de pelearse y se van primero calzando, digamos, ¿no? Ya. Entonces me acuerdo que él me dice, te vas, ¿no? Y yo me fui, pues, ¿no? Agarré mis cosas y me fui. Entonces luego mi jefe después me dice, Manuel, no es que te estaban votando, sino que te ibas de su oficina. Entonces yo lo tomé así, pues estaba también alterado, digamos, ¿no? Porque no era mi responsabilidad y luego al final, pues el problema había sido de otro ingrediente, ¿no? Que ese ingrediente apareció mal y pues apareció todo mal, ¿no? Era Claro, las cocinas eran así, claro. ¿no? Claro.
digamos que tú, para ponerlo en un lenguaje muy simple, te pasaban dos números. Y tú simplemente agarrabas el número uno, le sumabas el número dos y lo entregabas. Pero si te entregaban eso, cualquiera de esos dos números cerrados, tú igual ibas a sumarlos y tu suma siempre iba a cuadrar, tu suma siempre estaba bien. El problema más bien era en el número que te pasaron. Entonces estaba más atrás. Claro. Sin Que era embargo, otra responsabilidad que yo sin no embargo, veía, yo no después de cuestionaba que eso, ¿no? entregabas el último número, te llamaron a ti te llamaron la atención de alguna manera. Y esa Sí. situación, por Bueno, ejemplo, a ti en tu caso, ¿cómo te hizo sentir? Finalmente, ¿tú cómo te sentiste como trabajador? bueno, a diferencia de los dos Durante el evento, anteriores, o sea, durante el evento, ¿quién te estaba de alguna manera gritando y tú también de alguna forma? En ese no, momento, claro, yo en ese momento ya tenía más edad, tenía veintitantos años, me parece. Eh, eh, no me sentía como en los otros casos mal, no porque era mi responsabilidad, sino yo decía, esta persona no tiene ningún derecho a llamarme la atención cuando ni siquiera ha sido capaz de revisar en dónde estaba el error, cuando debió reunirnos, ¿no? buen Entonces punto. yo me sentía tranquilo, ¿no? Me sentía molesto por la forma como él me expuso, digamos, ante todo, porque había gente, eso sí Ah, me él, molestó. te gritó de alguna forma Sí, en público. claro, cuando en realidad no era esa la forma, o sea, actuó total, o sea, en esa época, ya los 2000 ya se hablaban de ciertas metodologías, era una empresa grande de seguros, no era agradable que se dé eso, porque el ambiente entre todos era tranquilo, ¿no? Con todo lo Cordial, que digamos. trabajamos. Pero el jefe era una persona pues totalmente desubicada en ese momento, ¿no? O sea, realmente no debía liderar ese equipo, ¿no? Claro. Bueno, igual, ¿no? Falla también pienso yo de tu jefe en ese momento, ¿no? O sea, definitivamente lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Él, él no hizo lo principal, ¿no? O sea, entender la problemática, llamar a todos los involucrados y pedir un análisis, claro, rápido de lo que está pasando para poder él tener más, digamos, un sustento más claro de dónde está, por dónde puede venir el problema. Finalmente lo que uno quiere en esa posición es solucionar el problema. O sea, no puedes llamar al primero que te encuentras o al primero que tú piensas que puede ser y simplemente llamar y encima hacer pues una llamada de atención en público que no es la forma, ¿no? Correcto. Ahora, claro, eso depende también de la experiencia del jefe, los años de experiencia que uno tiene, ¿no? Porque también me ha pasado particularmente en mi evolución, digamos, como profesional, también me ha pasado que en algunas, definitivamente, seguramente no he actuado apropiadamente en algunos momentos, pero en otros momentos, ya con más experiencia, los he sabido un poco de repente afrontar de una manera diferente. Puede ser, como te digo, falta de experiencia también de ese jefe, pero definitivamente se equivocó, ¿no? Se equivocó. Pienso que a él le voy a poner solamente un 12. Y eso, pero bueno, este, y eso todo esto me ha traído a colación esto de las dos primeras anécdotas que yo estaba asustado y decía, ahora sí voy a perder mi trabajo, ¿no? ¿No? Entonces me trae al recuerdo esta serie de Ponía Franchella, una serie muy conocida al menos en Latinoamérica, ¿no? En Perú yo la veía ya Me después de suena que es los... de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una secuencia que se llama Sambucetti. Claro. Sambucetti era un contador, ¿no? Que su jefa lo acosaba sexualmente, de eso trataba siempre el sketch, ¿no? Era un acoso sexual de la jefa, ¿no? ¿Ya? Y él permitía ese acoso y el sketch siempre terminaba, felizmente no perdí el trabajo. Era un poco lo que los dos anécdotas me pasó, ¿no? Después de todo Claro. eso decía, felizmente no perdí el trabajo. Lástima que tu jefe no fue la jefa de Zambucetti, ¿no? Ni nada parecido. Por último, Bueno, ahí sí. uno se las aguanta, ¿no? Curioso, curioso Bueno, que te Romito, haya esos han pasado. sido unos anécdotas, pues de repente por ahí en otro momento seguramente recordaré algunos otros también chistosos que me han tocado vivir. Pero ahora vamos contigo, pues me imagino que tú también tienes tus anécdotas divertidos o así tensos. Bueno, la verdad es que he tenido, creo que yo de alguna manera durante mi vida profesional, creo que he sido de cierta manera afortunado, digamos, ¿no? La verdad he tenido jefes, creo que bastante comprensivos y creo que de alguna forma también
me han brindado en la mayoría de los casos también bastante confianza en mi trabajo, digamos, he tenido mucha confianza en mi trabajo, este, y no he tenido, digamos, muchos episodios de llamada de atención, por decir algo, ¿no? Sin embargo, ahí estabas hablando hace un rato de lo que te pasaba y me estabas acordando de la primera vez que me llamaron la atención. Creo que fue la primera vez porque pues ya pasaron muchos años y no recuerdo bien si fue la primera vez, pero voy a suponer que sí fue la primera vez. Y realmente esa llamada de atención vino de un gerente general, inclusive. Y es por un acontecimiento, un suceso que no tiene nada y absolutamente nada que ver con tecnología. Es decir, no tenía que ver realmente con mi trabajo. Sin embargo, me llamaron la atención. Y realmente yo sí recuerdo claramente que fue una llamada de atención bastante fuerte. Ahora la gente se preguntará, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué me llamaron la atención finalmente si no fue algo realmente de tecnología? Entonces, resulta que yo entré a una empresa industrial a trabajar y en esa empresa industrial, algunas empresas que quieren que tú entres a trabajar para ellos te ofrecen, ¿no? En ese momento todo es lluvia de regalos, ¿no? Entonces, parte de lo que me ofrecieron era mi almuerzo, ¿no? Estaba en una zona industrial, era una empresa industrial y parte de lo que me ofrecieron era mi almuerzo. Entonces, pues empecé a trabajar con ellos y el almuerzo, mal que bien, pues estaba bien, ¿no? Estaba bien, un tiempo estuvo muy, digamos, bien el almuerzo, un almuerzo normal. No, y no necesitaba tampoco, y no pedía tampoco algo muy especial, ¿no? La verdad era un comedor de empleados, había otro comedor inclusive de obreros, pero digamos que estaba en el comedor de empleados. Y y el almuerzo tenía sus subidas y sus bajadas, pero las bajadas no eran tantas, digamos. Entonces, pero llegó una época realmente que el almuerzo venía más o menos y bajó o sea, se hizo sentir el bajón de calidad total. Yo no me acuerdo ya los platos que servían, pero la verdad que las carnes, pues no había prácticamente, la carne no existía, era puro nervio, por decir algo, ¿no? O sea, ya te ponían, como decir, una carne de repente, pues, ya exageradamente barata, quizás, ¿no? Y y los platos, pues, definitivamente habían bajado rotundamente calidad. Entonces, ¿a qué nos llevó eso? Ya, entonces ya nos sentábamos juntos, ¿no? Los amigos de sistema, pues, ¿no? Los de tecnológico nos sentábamos juntos, éramos como 8 personas, no sé. Los que íbamos a comer éramos como 6, ponte, o 5. Nos sentábamos juntos y ya nos empezó a afectar, ¿no? Nada más conversábamos y decíamos, uy, ¿qué pasa con la comida? Era un tema de que realmente empezó a generarnos malestar. Un día fuimos al área de sistemas y empezamos a conversar entre nosotros y dijimos, oye, sí, hay que hacer algo en este asunto, no puede ser, no es justo que pues nos traten de esa manera, creo que el almuerzo debe ser pues algo, pues algo mejorcito, ¿no? Algo que por lo menos nos alimente, ¿no? Tenemos que hacemos todo el mundo trabaja en la compañía, tenemos de alguna forma un derecho a eso. Y nosotros actuamos creo que de manera formal, ¿no? Llamamos a, vio una chica en el área de sistemas y ella se ofreció, ¿no? A llamar a alguien de recursos humanos. Llama a la persona de recursos humanos y la persona de recursos humanos desde la puerta, abrió la puerta y digo, chicos, me están llamando, tienen algo que compartir. Y empezamos, ¿no? Uno por uno más o menos a darle nuestro malestar de la comida. Entonces, yo le dije, creo que, oye, mira, que a mí me parece que, pues, sí, hay que mejorar un poco el almuerzo. Siempre de forma alturada, fue una conversación bastante formal. Y de forma alturada le dije eso, ¿no? Que hay que mejorar la comida, que mira que entiéndase que la comida pues realmente tampoco no nos están regalando, eso ha sido parte de un contrato inicial, de una oferta inicial y pues debe ser respetada como tal, pero pues que sea algo que definitivamente nos haga bien, digamos, ¿no? Entonces, eso pasó, digamos, en una tarde y ahí quedó la conversación, ¿no? Ella quedó muy amablemente, inclusive, quedaron en revisarlo, ¿no? Lo iban a revisar. Quedó en una, no queja, sino quedó, digamos, en una conversación formal que se elevó, digamos, entre comillas, como queja para que lo puedan tratar y conversar de la mejor manera y, pues, tomar cartas en el asunto, porque finalmente se le estaba dando un feedback, ¿no? Que lo que estaban haciendo, lo que estaban brindando, de repente no era adecuado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ese día terminó, al día siguiente voy a trabajar normal, ¿no? Digamos que fue un miércoles como hoy. Al día jueves voy a trabajar normal, como a las 11 de la mañana, póngase usted. A las 11 de la mañana, Manuelito, llega un correo.
hubo un correo y tú ves las cabecitas del área de sistema, pues cada uno teníamos un espacio de trabajo, eso sí estábamos bien ubicados, y empezamos a vernos así, como que, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el correo era del área de producción de la compañía, que decía producción. Entonces, oye, ¿y qué decía el correo? Era un correo de alguien que no fue nadie de sistemas, que se estaba quejando de justamente la comida. Pero fue un correo, cuando vimos el destinatario del correo, era el origen era de producción, pero se lo mandaba a todos los usuarios de la compañía. Y a todos los usuarios significa obreros, empleados, gerentes, ¿no? Sin querer hacer distinción, ¿no? Sino que, bueno, así en la empresa lo manejaban, ¿no? Pero le llegó a todo el mundo en la compañía. Entonces, bueno, nosotros también, porque lo que hicimos como área de sistemas primero fue investigar, ¿no? De dónde está ese correo, quién lo está usando, quién es el dueño del correo. Y ubicamos la computadora, recuerdo, y era un correo compartido de alguien de producción, que en ese momento fuimos inclusive a la máquina y no había nadie. Entonces quedó como que quién lo envió si no hay nadie. Entonces, Y no bueno, había cámaras. no había cámaras inclusive. Regresamos a nuestra posición en sistemas y pues tratamos creo que de borrar el correo que había llegado a todos los usuarios, tratamos de revertirlo de alguna forma y todo ese tema, pero ya había llegado a los gerentes, al gerente general, que dicho sea de paso era el dueño, o sea, no era solamente gerente general, sino también era el dueño de la compañía, porque era una compañía, pues, digamos, familiar. Entonces, ¿qué pasó? Esto había pasado como a las 11, creo que a las 12, o antes de almuerzo fue, 12 y media, por ahí. Nos llaman a tres personas, y yo estaba incluido en ese grupo, una chica, un compañero mío y mi persona nos llaman a gerencia general. Nosotros nos miramos, pues, como si, bueno, de repente para explicar qué pasó, ¿no? Entonces, fuimos a la oficina de gerencia general, nos atiende la secretaria, explicamos que nos estaban llamando de gerencia general, el gerente general nos hizo pasar, ¿no? Nos hizo pasar la secretaria, nos hizo pasar con el gerente general. El gerente general era un hombre casi de 1,90 m más o menos, colorado, ¿no? Entonces, cuando ni bien nos vio, pues que estábamos en la puerta de su oficina, se pone pero rojo y nos dice, pase, 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 ¿no? Pasamos los tres pedos, no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces nos empezó a gritar, pero nos empezó a gritar, ¿no? Sí, pues cuando uno te pones yo estaba al frente de él y al costado estaba mi compañero y al otro costado estaba mi compañera. Y bueno, lo que más me acuerdo es de mi compañera, ¿no? Porque justamente mi compañera creo que le cayó por todos lados y no tenía tanta razón de ser toda esa situación, ¿no? Porque resulta que ella también aparte en la mañana llevaba, digamos, unos pancitos. A la gente que no había tomado desayuno, pues le compraba sus pancitos, esa cuestión, ¿no? Entonces el gerente general le decía a ella, tú, por decir Juanita, tú, Juanita, ¿quién te ha dicho que mi compañía es una bodega? Te pones a vender panes, que de aquí la compañía, ¿quién te ha dado permiso? Y encima te quejas del almuerzo que damos aquí en la compañía. Y que sea Juanita. No, pues realmente estaba así, no asustada. Porque el hombre pues era alto, ya te dije todo un poco cómo era, y la verdad es que sí, pues daba miedo, ¿no? Yo lo miraba, pues así como, yo lo tenía en mi frente, tío. Lo tenía en mi frente, y entonces, la verdad que sí, y a mi compañero también le gritó, porque no recuerdo bien qué le dijo él, que él había reportado a recursos humanos, y él se lo repitió tal cual él había reportado a recursos humanos, él se lo dijo. Inclusive cuando yo quise intervenir, yo le dije, disculpe señor, pero tú te callas. La mía. Así que tú te quejas también del almuerzo. Tú no sabes lo que me cuesta el almuerzo en esta compañía. Y me empezó a decir también yo lo que yo le dije a recursos humanos. Y me dijo, no me almuerzo, tú sabes que me gasto al año como 200.000 soles al año para darles almorzando, pero así rojo. Tengo una gritada que al final quien nos gritó, nos vapuleó, se puede decir, un gerente general, ¿no? Nos largó un poco más de su oficina, ¿no? Nos fuimos a su oficina sin saber qué iba a pasar.
y sin saber también qué cosa realmente había pasado, porque no era un tema de sistemas y luego conversando y un poco entendiendo la situación nos dimos cuenta que parece ser que primero los responsables del almuerzo, de brindar la comida y la gestión de esa situación es parte de recursos humanos. Segundo, que el gerente nos gritó y nos dijo cada palabra más o menos que nosotros le habíamos dicho el día anterior a recursos humanos de manera formal y educada. Pero él lo dijo de una manera pues gritándonos, ¿no? Entonces, lo obvio era que la gente de recursos humanos, me imagino como una especie de escudo, nos puso a nosotros y dijo, son de sistemas, inclusive ayer han venido a quejarse y nos han dicho todo esto, ¿no? Y entonces Exacto. el gerente general, su reacción fue, llámenlos y yo me encargo, ¿no? Entonces nos gritó bien gritados a los tres. Pensamos en el fondo que de repente pues eso iba a terminar en un despido de los tres, ¿no? Por lo menos de los tres. Este, pero bueno, pasaron los días, uno, dos, tres días, y nos llaman luego del jefe de sistemas, a los tres, si no me equivoco, y nos dice que finalmente él ya había hablado con el gerente general de esta compañía, y bueno, que ya considerando que también nosotros pues realmente hacíamos un buen trabajo en la compañía, no iba a pasar a mayores y que eso no iba a terminar en ningún despido ni nada y que podíamos continuar en la empresa. Al final, después de ese evento habré trabajado creo que 2 años más o 3 años más inclusive en esa compañía, luego me retiré. ¿A ti qué te parece? No sé si hay justificación a esta reacción de esta No, persona. por supuesto que no, para nada. Pues, o sea, primero que el reclamo era justo, ¿no? Totalmente justo, pues si es parte de un convenio que ya tú tienes preestablecido con la institución, con la empresa, y ese convenio es roto, ¿no? Porque tú esperas tener, pues, una buena alimentación y lo que te están dando es cualquier vaina, además, podía atentar contra tu salud. Entonces, sí, yo también hubiera reclamado, ¿no? A recursos humanos directos, ¿no? O a quien sea, ¿no? Claro, ¿No? Sino que parece que, por lo que me cuentas, pues todos le tenían miedo al gerente general, que es el dueño, y él decidía qué hacer, ¿no? Entonces él claro, ve números y dice, oye, estoy pagando tanto y esta me va a cobrar menos, pero esta otra concesionaria que cobra menos, pues te da basura, digamos, ¿no? Entonces para claro, él lo ve en numeritos. A él no le importa, total, les estoy dando de comer, dirán, ¿no? O sea, ¿qué más quieren, no? O sea, como, ¿qué claro, más quieren? O sea, ¿qué claro. más quieren? Y él se olvida pues que es parte del convenio, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final yo creo que sí, de alguna forma de repente hubiésemos manejado mejor nuestra queja entre comillas y de repente presentábamos un documento, una carta, algo más formal, quizás como para que quede evidencia de que fue formal y alturada la queja entre comillas, ¿no? Lo otro, sí, porque mira, o Yo sea, creo que yo te decía, no, yo sí, creo que manejarlo bien, esa es la forma. Van a recursos humanos y les dicen, oye, esto no está bien. Yo creo que el problema será que alguien malintencionadamente manda un correo y hace un escándalo, ¿no? claro. Y eso, pero también la actitud del área de recursos humanos de asociarlo con nosotros de alguna manera maliciosa también, creo yo, porque Claro, o sea, ya se hace un escándalo, se enteran todos y recursos humanos nos manejó pésimamente, ¿no? sí, ¿No? yo O creo que sea, sí, 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 definitivamente. Pero creo que el y mensaje todos estaban un poco el mensaje válido es que al supeditados, final, asustados por el jefe. yo creo que al final nunca hay que quedarse callado, ¿no? O sea, si al final puede ser en el tema técnico, en el tema profesional de uno, o un tema colateral que definitivamente a uno lo está afectando, creo que lo válido es eso, ¿no? Reportarlo, conversarlo, pero claro está, se espera el entendimiento de la otra parte, ¿no? Para eso se comunica de manera formal. Pero en este caso, bueno, vuelvo a decirte, algo pasó y pasó todo este escándalo y bueno, creo que de las pocas veces que he tenido una llamada de atención, esta fue la que más me marcó a lo largo de mi carrera porque bueno, fue una buena llamada de atención, ¿no? ¿Qué nota le pones al área de recursos humanos, Manuelito? Bueno, yo lo jalaría, ¿no? Porque ellos, digamos, se escudaron maliciosamente tras ustedes, ¿no? Sin ni siquiera haber investigado la Claro, fuente real de ese correo, ¿no? O sea, exacto. Yo también pienso por ahí porque finalmente ellos eran los principales responsables de lo que están brindando, no cubría las expectativas de la gente y creo que por librarse de la llamada de atención ellos nos pusieron a nosotros, ¿no? Nos entregaron.
A ellos llámales, no nosotros. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Yo pienso que por ahí estuvo Y, mala jugada eso y seguramente hasta ustedes qué les parece la comida. A mí me parece que es buena, no, no sé por qué se quejan, seguro. de repente, ¿no? Inclusive. Sí, bueno, son cosas que pasan. No todo en nuestro día a día es color de rosa. Definitivamente hay un sinfín de problemas, como ya Manuel también ha contado, problemas que son directamente, digamos, eh, direccionados a nuestro trabajo profesional, como problemas que ya también en mi caso también he comentado, problemas que no necesariamente están ligados a tu tema profesional, pero que son parte de tu entorno, de algo que te puede afectar. De repente no como profesional, sino como persona. Creo que en todas estas situaciones que pasan en el día a día es válido hablarlo, hacerlo de conocimiento. Y bueno, y creo que de estas reacciones que no son tan buenas, creo que todos podemos aprender algo, ¿no? ¿Qué te parece, Manuelito? Así es, siempre se aprende, ¿no? Y de alguna forma estos anécdotas, casos que nos han pasado, nos han servido, particularmente también han servido para justamente no cometer esos errores, ¿no? Creo que esos errores se cometieron con nosotros, pues de alguna forma es una enseñanza para nosotros madurar y ante estas situaciones, pues saberlas manejar, ¿no? Hay algunas personas que durante esa época que les tocó liderar, pues no han sabido aprender, porque de hecho si son líderes es porque tienen una experiencia mayor a la tuya, pero si se comportan de esa forma, quiere decir que están equivocados, pues, ¿no? Y que bien nosotros afortunados, pues, porque al final nos hacen aprender cosas para ser mejores personas y poder, digamos, liderar otras cosas, ¿no? Totalmente de Que cambie la acuerdo. madurez. Totalmente de acuerdo. Creo que nuestros amigos tienen que hacerse valorar por un lado y también pues hacer entender a las otras personas la posición de uno creo que es totalmente válido. Siempre es bueno hablar, siempre es bueno pronunciarse. El que calla, como dice el dicho, ¿no? El que calla otorga. Así que no se quede callado, amigo. Si usted tiene algo que decir, manifiéstelo, siempre de manera alturada. Y, y bueno, y si se presentan alguna de estas situaciones, trate en algún momento de entenderlas si es posible, y si definitivamente son incompatibles con usted, pregúntese si está en el lugar correcto, en el lugar que usted merece. ¿No es así, Manuel? Exacto, ¿no? Porque ahí ya se quiebran cosas, ¿no? Bueno, yo realmente, una vez más, Manuelito, gracias por ese constante apoyo aquí siempre presente con tus excelentes comentarios en el canal. Así que a nuestros amigos, a nuestra audiencia, síganos viendo, no se pierdan. Estamos, como siempre, trabajando para ustedes. Tóquele por ahí, ¿no? Machúquele, le dicen, ¿no? Dele clic a la campanita, suscríbase y no se pierda el Correcto. próximo episodio aquí en Así es, Cositónicos. amigos. Siempre vamos a traer cosas novedosas y enriquecedoras para que todos podamos crecer, ¿no? Así es. Profesionalmente. Así es. Así que Así es, denle muchachos. like, síganos, Cocinándote. siempre.